darte la bienvenida, Melissa. Melissa es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Medellín. Completa sus estudios de maestría y doctorado en Clemson University y ha trabajado con James Post y Guido Schnabel para obtener un mejor entendimiento del contenido de botrytis. Melissa, de nuevo, muchas gracias y bienvenida a esta conferencia. Muchas gracias, Anderson, y buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo espero que esta charla sea de mucho provecho para todos ustedes. Vamos a abarcar temas que van desde lo básico, porque yo quiero que todo el mundo estemos en la misma sintonía, y vamos a hablar también un poco de todas las investigaciones que se hicieron en Clemson. Entonces, antes de empezar, nuevamente agradecer a cada una de las personas que han hecho posible el desarrollo de esta investigación, y también muchas gracias a Socolflores y Saniflores por abrirnos el espacio en este día de hoy. Como Terrell mencionaba antes, yo no tengo palabras suficientes para agradecer a cada uno de las personas que me ayudaron a lo largo de estos años con esta investigación. Y bueno, demos inicio. Estas dos fotos es para mostrar la relevancia de este problema, que es un problema que aún persiste y que aún hay mucho por hacer. Estas dos flores están acá abajo como parte de la exposición, y pues ustedes ya más que nadie saben de qué se trata esto. Entonces, este es como el outline de la presentación. Vamos a empezar con algunas de las generalidades del patógeno, un poco la parte de epidemiología, el tema de manejo de fungicidas, y finalmente vamos a abarcar el tema de uso de biorracionales y estas alternativas de manejo a los fungicidas. Entonces, iniciamos con los primeros dos temas. Como generalidades del patógeno, en el sector rosas, la causa de botrytis es botrytis cinerea, sensu stricto. Y lo que sabemos del hongo es que es un hongo ubicuo, significa que está en todas partes, seguro acá hay esporas de botrytis. En este momento se sabe que afecta a unas 1.400 especies de plantas distintas a nivel mundial. Y es conocido como un hongo de naturaleza necrótrofa, pero esto en los últimos años, la concepción de esto ha venido cambiando un poco, porque en los años recientes ha habido más investigación que nos revela que botrytis tiene un comportamiento inicialmente epífito, y es por eso que se queda de forma latente y no lo logramos ver muchas veces hasta que se dan unas condiciones de humedad adecuadas para el desarrollo o de nutrición del tejido que son propicias para el desarrollo del hongo. Y pues una de las herramientas principales de manejo a lo largo de los años ha sido el uso de fungicidas, y todavía son de gran relevancia, pero es un tema que debemos repensar un poco. Como cualquier otra enfermedad que afecte las plantas, yo siempre tengo que empezar con esta diapositiva, porque uno cree que la enfermedad siempre está ahí, y para que ocurra la enfermedad tienen que pasar como mínimo tres cosas. Es que haya la presencia del patógeno y que sea virulento, y pues en el caso de botrytis vamos a tener un hongo altamente patogénico que tiene una capacidad de adaptación increíble, unos ciclos de vida cortos, lo cual le va a facilitar esta adaptación. Un ambiente favorable que incluye unas condiciones de humedad alta por encima del 93%, y unas temperaturas óptimas entre 15 y 25, pero botrytis tiene la facultad de adaptarse a temperaturas extremas. Hay ciertas variedades que son menos susceptibles que otras, pues honestamente a todas les puede dar botrytis. Entonces, estos son pues algunos de esas variables climáticas que nos afectan para el desarrollo de botrytis, y yo quería empezar también con este ciclo de vida que arranca en los invernaderos. ¿Dónde en los invernaderos? En donde sea que tengamos esas fuentes de inóculo, que van a ser cualquier tejido con material esporulado o con desarrollo de micelio, y también tejido donde haya formación de esclerosios, que son estas estructuras de resistencia del hongo.
Estos esclerosios normalmente los vamos a ver más en la parte de abajo, como en la hojarasca y en el material vegetal en descomposición. Y idealmente uno no ve muchas flores esporuladas en los invernaderos si están haciendo una sanidad juiciosa, pero pues uno sí logra ver en algunos momentos, sobre todo en picos de cosecha, en producciones altas, esto puede pasar. Entonces, cuando arrancamos con esas esporas hay un proceso donde se liberan esas esporas cuando hay unos cambios, sobre todo en la humedad relativa. Cuando hay cambio en la humedad relativa, lo que pasa es que los conidioforos, que son las estructuras de donde salen las esporas, hacen como un giro y lo que hacen es que liberan estas esporas al ambiente. Y ya una vez en el ambiente, las esporas pueden moverse a través de el personal, insectos, aire, gotas de agua. Una vez que estas esporas llegan a la flor y se dan las condiciones adecuadas de humedad y temperatura, lo que ocurre es que esa espora va a germinar y va a generar un tubo germinativo que es el que finalmente va a penetrar en el tejido y nos va a dar desarrollo inicial de la infección, que como les mencionaba en muchos casos no vemos y pues uno considera que es una flor sana y solo en post cosecha se logran ver los efectos. Sin embargo, cuando se dan las condiciones sostenidas de humedad y el hongo puede continuar todo su proceso de infección, en muchas ocasiones se da una formación de un apresorio, que es este mecanismo especializado del hongo para nutrirse de la planta, y se da un inicial desarrollo de síntomas que a medida que progresan y logran formar una esporulación final, pues nos va a dar inicio a una nueva enfermedad. Acá para hablar un poco de la parte de epidemiología y cómo esas variables climáticas y también las variables de las actividades en invernadero pueden afectar el desarrollo de la enfermedad, quiero mostrarles estos datos. Esto es básicamente parte de un trabajo conjunto que hemos venido haciendo junto con el profesor Ramírez de la Universidad Nacional, revisando unos datos que habíamos obtenido, de hecho, hace varios años ya, y corriendo modelos matemáticos tradicionales versus Machine Learning y tratando de entender un poco cuáles de estas variables son las que tienen un mayor impacto. En este caso, esto es un ejemplo de lo que estamos trabajando, donde vemos cada color, aquí representa un periodo de evaluación. En este caso, tomé el indicador de botritis en cámara húmeda porque desde mi punto de vista es uno de los más dicientes para botritis. Como ustedes ya me han escuchado en el pasado, estos otros indicadores indirectos, donde lo que detectamos son pecas o manchas, no necesariamente son botritis, entonces acá yo me fui con el de cámara húmeda y se hace una evaluación de estas variables considerando la misma semana donde fueron colectadas las muestras, previo a la cámara húmeda, una semana antes y 2 semanas antes. Entonces, una semana antes vamos a tener las barras grises, no, la misma semana barras grises, una semana antes las azules y 2 semanas antes las rojas. Y acá lo que quiero resaltar es que las dos variables climáticas que mayor efecto nos están teniendo en esta cámara húmeda va a ser la humedad en el tercio medio del dosel al interior de nuestras plantas y también la humedad relativa en el ambiente. Y la humedad en el tercio medio, vemos que en todos los tiempos, la misma semana hasta 2 semanas antes, tiene un impacto en la enfermedad. Y la humedad relativa del medio ambiente es durante la misma semana y la semana previa. Y acá quiero resaltar también la presencia de esporas que haya en el invernadero durante esa misma semana donde se colectan los datos, pues nos va a tener un impacto grande en la botritis en cámara húmeda. De forma similar, y para mencionar que una estrategia para manejar esta humedad es el uso de flujo horizontal de aire. Muchos de ustedes usan los ventiladores, pero la distribución horizontal donde se saque el aire de los invernaderos puede ser una opción para remover esa humedad que se encuentra en la parte al menos superior del dosel.
Cuando hablamos un poco en el tema de las labores que se hacen al interior de los invernaderos, ocurre lo mismo. Entonces acá los colores representan lo mismo que les mostraba antes, y estas son algunas de las actividades que ocurren en los invernaderos que tienen un efecto sobre la enfermedad. Y ojo que cuando yo digo efecto, no estoy diciendo que es positivo o negativo, simplemente que van a tener un impacto. Y ese impacto va a variar, depende de en qué condiciones y en qué momentos se hacen estas prácticas. Por ejemplo, una práctica como los alineamientos, que lo que va a hacer es finalmente cambiar la estructura y la arquitectura de las plantas, y nos va a permitir un movimiento de aire y mayor penetración de luz. Inicialmente, si tenemos plantas que tengan esporas, por ejemplo, al moverlas, pues podemos estar liberando esporas y podemos tener un impacto negativo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, que es lo que ocurre acá con las semanas previas o posteriores, vamos a tener un impacto positivo al mejorar el flujo de aire y disminuir las condiciones al interior. Vemos que otras estrategias, por ejemplo, como el sacado de material de mildeo velloso, de descabece, que es finalmente material enfermo, pues tiene un impacto en lo que vemos en cámaras húmedas, y pues tiene mucho sentido desde el punto de vista de las fuentes de inóculo. Si estamos moviendo material que tenga pues inóculo, vamos a estar muy posiblemente aumentando los porcentajes de probabilidad de la enfermedad. Y ahí es donde yo hago especial énfasis en la temporalidad en la cual se hacen las estrategias de sanidad. Cuando juntamos esas dos condiciones, las variables climáticas y las actividades, vemos que las variables climáticas son las que tienen un impacto mayor versus las actividades en cuanto a la enfermedad. Y esto nos puede enmascarar muchas veces lo que pasa con las actividades. Y acá mi mensaje es que aunque las variables climáticas tienen una incidencia mayor en lo que ocurre a nivel de la enfermedad, no podemos descuidar esas labores y esos procesos de sanidad, porque también tienen un impacto. Y son lo que de hecho podemos controlar de forma más fácil. El clima es un poco más difícil de controlar. Ahora bien, voy a pasar un poco al manejo de fungicidas vamos a empezar con las definiciones de fungicidas de sitio específico, los cuales pues son fungicidas un poco más nuevos en el mercado, relativamente hablando, donde es una sola enzima o un solo punto esencial del hongo el que se ve afectado, y al ser tan específicos pues tienen una menor toxicidad que los fungicidas multisitio. La mayoría de estos son considerados de efecto preventivo y curativo o curativo, lo que significa que va más allá de prevenir una germinación de esporas, van a prevenir el crecimiento del hongo, y se consideran de una eficacia alta siempre y cuando no haya resistencia, y van a tener un riesgo medio o alto de desarrollo de resistencia, precisamente porque es un solo punto del hongo el que está siendo afectado. Entonces, lo que pasa en condiciones normales cuando el fungicida está actuando es que pues ese fungicida nos va a prevenir el crecimiento del hongo. Sin embargo, en un hongo como Botrytis, donde tiene una adaptabilidad tan grande, se pueden dar mutaciones o incluso detoxificaciones de ciertos componentes, pues lo que va a resultar es en un desarrollo de resistencia o una disminución en la sensibilidad del hongo. Y pues como resultado vamos a ver infección. En el caso de los multisitio, son fungicidas que inhiben varias vías de desarrollo del hongo, lo cual los hace tener pues varios puntos en los cuales actúa y hace que el riesgo de desarrollo de resistencia pues sea menor. Pero sin embargo son fungicidas de mayor toxicidad precisamente porque tienen varios puntos de ataque, y son fungicidas donde la eficacia es moderada, son netamente preventivos y tienen un riesgo bajo de desarrollo de resistencia, yo no diría que inexistente, y de hecho hay evidencia
que se puede perder la eficacia aún de estos protectantes. Entonces lo que pasa aquí es que ese crecimiento del hongo que es inhibido por varias acciones, así el hongo cambie una de estos focos, de estos targets, pues va a haber otro donde puede seguir actuando y puede seguir siendo eficiente. Sin embargo, cuando eso empieza a ocurrir es cuando se puede dar estas pérdidas de sensibilidad. Durante los estudios que nosotros hicimos hace ya varios años, evaluamos una serie de diferentes aislamientos de 2 invernaderos a lo largo de varios meses, 5 envíos en total, y evaluamos 10 fungicidas diferentes de 7 códigos FRAC distintos. Y esto fue lo que encontramos, donde tenemos un primer grupo aquí de estos 4 fungicidas, que son el metiltiofanato, el ciprodinil, iprodiona y boscalid, donde vimos un porcentaje de aislamientos con un alto desarrollo de resistencia. Tuvimos otros fungicidas intermedios, donde vemos que se da un desarrollo de resistencia no tan alto, y vemos varios de estos correspondientes al FRAC 7, así como el boscalid, pero son moléculas más nuevas. Y dentro del código 7, ellos tienen pequeños cambios que permiten que estas moléculas nuevas pues, puedan ser más eficaces. Y quiero que pongamos especial atención a estos 2 últimos fungicidas que tenemos acá, que es el fludioxonil y el pidiflumetofén, porque el pidiflumetofén no mostró ningún desarrollo de resistencia y el fludioxonil mostró bajos niveles de resistencia, y a partir de esto fue que nosotros decidimos usar estos fungicidas como nuestros controles comerciales para algunas de las evaluaciones que les voy a mostrar enseguida. Esta torta lo que está indicando es que hubo un desarrollo de resistencia a fungicidas, no solo de forma individual, sino que también llegamos a observar que se tenía una resistencia simultánea a varios de esos fungicidas. Los números que ustedes ven acá al interior de la torta representan la cantidad de códigos FRAC a los cuales estos aislamientos mostraban resistencia simultánea. Y si vemos acá, tenemos que alrededor del 75% de los aislamientos pues presentaba resistencia simultánea a 4, 5 y hasta 6 de los fungicidas. Ojo que no estoy diciendo que no funcionan, y esto es abarcando todos esos niveles de resistencia desde la más bajita hasta la más alta. Y también es de aclarar que esta es una condición específica de una finca, un invernadero, y estas son condiciones que varían incluso de invernadero a invernadero dentro de la misma finca, porque esto es un proceso que cambia todo el tiempo. Esta lista corresponde a los códigos FRAC que se conocen para el manejo de botritis, algunos pues como el FRAC 1, de donde es el metiltiofanato, son de los más viejos y es donde se sabe que hay desarrollo de resistencia bastante diseminado. Y tenemos estos otros que tengo en verde y amarillito, que son como los intermedios, donde se da ese cambio en la condición de finca a finca, de invernadero a invernadero. Y acá pues traté, en la medida de lo posible, de presentar, los ejemplos comerciales de lo que ustedes tienen aquí en la sabana. Los que vean con una estrellita significa que no es solo ese ingrediente activo, sino que hay una combinación de ingredientes activos. Y básicamente mi mensaje con esto que les quiero dar aquí es que cuando tenemos, por ejemplo, se toma como la foto del momento con estas pruebas de análisis de resistencia, uno va a empezar a tomar ciertas decisiones, a decir cuáles voy a aplicar y cuáles no. Pero esto yo lo veo como la tabla de ascenso y descenso de la liga, donde esto no es una cosa que se mantiene todo el tiempo, sino que hay unos que van a estar moviéndose y puede que para algunos funcionen, para otros no.
Entonces hay que conocer muy bien lo que pasa al interior de las fincas y de los invernaderos. Y pues acá también tengo como ejemplo los fungicidas multisitios que también están disponibles, que pueden servir de apoyo en algunas ocasiones para el manejo de resistencia. En esta gráfica lo que observamos fue que en la medida que más se usan fungicidas a lo largo del tiempo antes pues de una cosecha, mayor es la probabilidad de que veamos aislamientos resistentes o con menor sensibilidad a los fungicidas. Y esto es un tema pues básico de exposición. Entre más se expone el hongo a los fungicidas, pues más chance hay que este hongo se adapte. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a pensar en estrategias de manejo de resistencia a fungicidas. Y estas estrategias de manejo empiezan con algo tan básico como es la detección temprana de la enfermedad, la importancia de los monitoreos en finca continuos. Como les digo, esto es una cosa que varía todos los días. Entonces tenemos que estar juiciosos con eso, de sacar los inóculos en la medida de lo posible de forma temprana. Prevenir la esporulación y el movimiento de esporas. Aplicar las dosis correctas en los tiempos correctos. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo de cómo funcionan los fungicidas, estas pérdidas de sensibilidad, mucha gente las puede manejar aumentando la dosis. Y esto puede o no ser bueno dependiendo de las recomendaciones. Siempre hay que seguir las recomendaciones de los fabricantes. Si el fabricante te dice que entre cierto rango se debe aplicar, pues si nos vamos por encima de esos rangos tratando de muchas veces mejorar la eficacia, muchas veces con esta práctica podemos estar incrementando el riesgo de desarrollo de resistencia. Y en el tiempo adecuado me refiero a que muchos de estos fungicidas, especialmente los de sitio específico, tienen su mejor acción cuando son aplicados en las primeras 24 a 48 horas después que inicia la infección. Y pues esto es muy complicado porque uno no sabe a ciencia cierta cuándo se dan esos inicios de infección, especialmente con un hongo que se comporta de forma latente y uno no puede saber exactamente el momento. Pero ¿cómo tomar esas decisiones? Pues teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Si tenemos una humedad relativa que persiste, que es alta y que sabemos que va a ser propicia para el hongo, pues es un buen momento de realizar estas aplicaciones. Y resaltar aquí que las aplicaciones de fungicidas, obviamente tenemos que rotar estos fungicidas para cuidar los fungicidas, para que cuando los necesitemos y los queramos usar sean eficaces. Y una de las mejores maneras de hacer eso es hacer una rotación juiciosa de los fungicidas, no por el nombre del fungicida, sino por el código FRAC. También se recomienda las mezclas con protectantes en algunos casos cuando empezamos a ver pérdidas de sensibilidad para que aquellas esporas que logren sobrevivir al fungicida de sitio específico pues tengamos como otro mecanismo de contención y podamos disminuir el riesgo de que estas esporas menos sensibles se reproduzcan. También incorporé la aplicación de productos biorracionales como una estrategia alternativa para hacer una mejor rotación y para aumentar el tiempo entre las aplicaciones de esos fungicidas. Y acá lo que les muestro es pues un cuadro muy básico de rotación donde lo que estamos tratando de hacer es usar los códigos FRAC disponibles para aumentar la distancia entre las aplicaciones de los códigos FRAC del mismo número. Y otra estrategia alternativa que puede funcionar es reservar un código FRAC específico y efectivo para la post cosecha. Y esto significa que no lo podemos usar en los invernaderos. Entonces, este es un ejemplo donde teníamos los mismos códigos FRAC de antes y acá puse como ejemplo esa combinación de pidiflumetofén y fludioxonil que sabemos que funciona y pues por ende si lo vamos a usar acá, pues no se puede usar acá.
Y este es otro ejemplo también donde, ok, necesito y quiero usar ese fungicida en los invernaderos, pues entonces no lo usamos en post cosecha. Y para pasar ya un poco a estas alternativas de manejo, vamos a empezar con calcio porque es mi tema favorito y es donde estuvimos realizando investigación en los últimos 4 años. Entonces les quería contar un poco de lo que se hizo al respecto. ¿Cómo funciona el calcio? La teoría nos dice que el calcio funciona de dos formas. Una es como componente estructural de la pared celular, donde en la lamela media, aquí entre las células, lo que hace el calcio es que liga las moléculas de pectina que se encuentran en esa lamela media. Al hacer esa unión con la pectina se forman ácidos poligalacturónicos que van a hacer como la formación de un gel o pues un colbón, un pegamento que va a fortalecer la pared celular y entre más fuerte sea ese pegamento, pues más difícil va a ser la acción de las enzimas que degradan la pared celular, como las poligalacturonasas que el hongo de botrytis libera. Es una de las primeras enzimas que son liberadas ante el intento de infección del hongo. Entonces, al ocurrir esto, lo que se va a hacer es que se frena la acción de esas enzimas y vamos a retrasar como mínimo el desarrollo de la enfermedad. También otro mecanismo de cómo el calcio actúa a nivel molecular es como un mensajero secundario que nos puede ayudar en la inducción de respuestas de defensa de la planta. Entonces, el calcio se conoce como ese mensajero que tiene unas señales que van a variar en amplitud y en el tipo de señal de acuerdo a qué es lo que está percibiendo la planta. Entonces, el calcio le puede ayudar a la planta con tipos de estrés, por ejemplo, abiótico, como salinidad, como toxicidad, y la planta entiende que algo está pasando, manda una señal, se empieza a removilizar el calcio al interior de la célula y también hay unas señales específicas para cuando está siendo atacada por componentes bióticos, como el caso de la botrytis. Entonces, sabiendo esto, nosotros empezamos una evaluación aquí en Rosas, donde inicialmente lo que hicimos fue obtener rosas de varios cultivares y básicamente evaluar cómo se comportaba la concentración de calcio en estas rosas. Y lo que observamos fue que los pétalos, pues indiscutiblemente, son el tejido donde menos acumulación de calcio tenemos. Y eso tiene mucho sentido si entendemos cómo se mueve el calcio en la planta. El calcio se mueve a través del xilema, a través de la transpiración, sobre todo a tejidos verdes. Entonces, para los pétalos va a ser muy difícil obtener calcio a través de irrigaciones, por ejemplo. Y es una molécula que no es móvil, entonces es muy difícil llevarla hasta estos tejidos. Y de forma casi inversamente proporcional, sabemos que los pétalos también son el tejido donde tenemos mayor severidad y mayor afectación de botrytis. Entonces, a partir de esto, empezamos una evaluación de 3 componentes. Antes de nada, quiero aclararles que esa foto no es de las aplicaciones de calcio, pero no encontré otra foto de unas aspersiones foliares, entonces, pues aquí está. Pero lo que hicimos fue unas aspersiones foliares en invernadero durante la etapa productiva. Esas aplicaciones se hicieron durante 22 semanas de forma juiciosa a 3 concentraciones distintas de calcio, 500, 1000 y 1500 partes por millón, dirigidas a la flor. También hicimos unas evaluaciones post cosecha considerando la infección natural de los invernaderos y también hicimos unas evaluaciones donde se aplicó el producto y hicimos una inoculación artificial pues para exponer el calcio como a las condiciones más extremas.
Entonces, estos primeros resultados que les muestro acá son los resultados de la evaluación de estas aplicaciones a las flores, las aspersiones a las flores, donde vemos una disminución pequeña, pero pues está ahí en la severidad de botrytis con las concentraciones de 500 y 1000 partes por millón. Sin embargo, cuando nos vamos al interior de la planta a evaluar si había o no una ganancia de calcio en los tejidos, vemos que en este caso, con estas aplicaciones a las flores, pues logramos aumentar el contenido de calcio en las hojas que ven acá, que no eran nuestro blanco de las aplicaciones, pero en el caso de nuestros pétalos, que es esta última línea acá, no se ve un cambio en esta concentración. Entonces vemos decrece la severidad, pero no necesariamente está ligada a un incremento del calcio. Cuando nos vamos a mirar las inmersiones post cosecha, vemos que los tratamientos de 1000 y 2000 partes por millón reducen el desarrollo de la severidad de botrytis en comparación con nuestro control y que el tratamiento a 2000 partes por millón pues fue mejor que el tratamiento comercial que en aquel momento usamos, que fue peróxido de hidrógeno. Y aquí algo que quiero resaltar es que en este caso sí logramos ver un cambio de la concentración de calcio en el tejido de los pétalos. Y pues yo sé que la gráfica es un poco difícil de ver en detalle, pero lo que quiero resaltar acá es que estamos en el caso de las aplicaciones a 2000 partes por millón, básicamente duplicando la cantidad de calcio que había en los pétalos. Y esto, pues a mí me sorprendió un poco que efectivamente estuviéramos teniendo este efecto, porque recuerden que esto es en post cosecha y es en flor cortada, y vemos que sí se tiene este efecto. Ahora, cuando pasamos a esas evaluaciones donde teníamos una inoculación artificial, vemos un efecto similar y en este caso, pues acá también están incluidos otros controles comerciales porque pues luego de las evaluaciones con el peróxido nos movimos hacia moléculas de fungicidas y vemos acá pues el pidiflumetofén y fludioxonil, que es nuestra molécula como estrella base de fungicidas, pues funciona, pero y teníamos Captan, que es un multisitio también como otro elemento de control, donde la ganancia es muy poca y esto muchas veces ocurre porque si tenemos infecciones latentes, el Captan no nos va a ayudar y eso es lo que muchas veces ocurre. Pero acá vemos que nuestras aplicaciones de calcio sí redujeron significativamente la severidad de la enfermedad y recuerden que esto es aplicando 10 a la 5 esporas por mililitro, o sea, esto es bombardeando la planta con botrytis. Y esto es básicamente un ejemplo de cómo se veían estas flores después de 7 días. Y acá les quiero mostrar que no solo vemos un cambio en la concentración de calcio en el tejido, sino que también hicimos unas pruebas donde lo que evaluábamos era la resistencia al daño mecánico de estos pétalos. Se pusieron los pétalos en una máquina, de hecho, de alimentos, donde se evaluaba qué tan resistentes eran al daño y vemos que el tratamiento a 2000 partes por millón de calcio mejora la resistencia a daño mecánico en este caso. Y como parte del proceso, también hicimos una evaluación de metabolómica, tratando de mirar un poco estos otros mecanismos de inducción de resistencia. Y pues les quiero mostrar un poquito de los resultados que obtuvimos. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue evaluar solamente los tratamientos a 0 y 2000 partes por millón de calcio. ¿Por qué no nos fuimos por el intermedio? Porque es costoso y pues porque si sabíamos que el de 2000 partes por millón era el que estaba mostrando mejores resultados, pues queríamos saber qué pasaba en este caso. Entonces acá les voy a mostrar dos escenarios distintos. Uno es qué pasa en la planta solo cuando aplicamos el calcio
y en un momento les voy a mostrar qué pasa en la planta cuando se está dando la interacción entre botrytis, calcio y las rosas. Y acá lo que vemos, lo que ven aquí son distintas rutas metabólicas que nos mostraron que había un efecto significativo y estas son pues como las moléculas específicas dentro de estas rutas. Acá de resaltar es que vemos que efectivamente hay unos cambios a nivel molecular y a nivel interno de las plantas y vemos que empiezan a aparecer moléculas que en la literatura han estado asociadas con la defensa, con la inducción de defensa de la planta. Por ejemplo, vemos la fenilalanina y el triptofano, que son vías, rutas metabólicas de defensa de la planta. Y vemos que al aplicar calcio estamos incrementando estas rutas. Y lo vemos en moléculas específicas como son estas que tenemos aquí. Y también vemos una ruta metabólica importante que es la porfirina y clorofila, que son finalmente los pigmentos. Y la aplicación de calcio nos mejora la expresión, bueno, no la expresión, la cantidad de estas rutas metabólicas y esto tiene un efecto importante cuando consideramos que botrytis es un hongo necrótrogo que nos va a estar, de hecho, deteriorando estos pigmentos. Entonces, parte de esto es importante al aplicar calcio. Esto es las rutas que se mueven cuando tenemos la interacción a dos vías, cuando tenemos calcio y botrytis, donde vemos tres rutas metabólicas que yo quiero resaltar aquí. Una ruta, bueno, dos de las rutas son la biosíntesis de ácidos grasos saturados y no saturados. Y otra ruta es la de la cutina, suberina y la biosíntesis de ceras. Si ponemos estas tres rutas juntas, lo que tenemos acá es pared celular y membrana en la planta. Entonces están ligadas con ese fortalecimiento de las paredes celulares. Y también tenemos otras rutas de defensa como los esfingolípidos y la ruta de los fenilpropanoides que también son asociadas con mecanismos de inducción de defensa de la planta. Y ahora, para ir como cerrando este tema de biorracionales, vamos a pasar a la investigación que hizo mi compañera de laboratorio, Gabriela Calidonio, con uso de algunos biorracionales. Ella recién acabó su maestría y estos son algunos de los resultados de lo que ella obtuvo. Entonces ella lo que hizo fue una evaluación considerando esta lista de 19 productos y también pues se consideró un fungicida comercial. Se enloqueció la diapositiva, pero pues los fungicidas comerciales fueron Miravis Prime en Estados Unidos, que es Picatina aquí, y el Captan. Y estas son las moléculas que ella evaluó. Y acá yo traté de poner el equivalente en productos comerciales, pero pues no los tenemos todos, pero pues ahí están los que estaban disponibles para estas moléculas específicas. Hay otros productos, pero pues yo no les puedo hablar nada de esos otros productos que se encuentran acá porque pues no tengo los datos. Entonces, ¿qué hizo Gabriela? Ella hizo unas aplicaciones de formas similares a las que veíamos con calcio, donde se colectan las muestras, las rosas, se les aplica tratamiento por inmersión. Después de 24 horas se realiza inoculación con botrytis, se hace una incubación en cámara húmeda y finalmente se hace una colección de datos de severidad después de 3, 5 y 7 días. ¿Qué observó ella? Acá, al inicio de esta gráfica, el eje Y es el desarrollo de severidad de botrytis y tenemos nuestros controles inoculado, no inoculado y nuestros dos controles de fungicidas. Y acá tenemos todos los componentes que se evaluaron. Y vemos que bajo este modelo de aplicación, y ojo que esto es algo que yo quiero resaltar, yo no estoy diciendo que estos componentes no funcionan, simplemente no bajo este método. La mayoría de estos compuestos pues no tuvieron un efecto importante en la reducción de la enfermedad. Sin embargo, tuvimos algunos compuestos donde se ve una reducción. Y esos compuestos son el acibenzolares emetil,
que es un inductor de resistencia. El calcio, que en este momento estaba siendo usado una fuente orgánica de calcio, natamicina, que es un compuesto que previene la formación de moho, y enseguida les voy a hablar un poco al respecto, y las sales de polioxin-D, que si bien son un fungicida, son un fungicida con una baja toxicidad y son producto de un microorganismo. Entonces, ella hizo esta evaluación. Esto que yo les estaba mostrando era haciendo inoculaciones 24 horas después de hacer la aplicación. Luego, lo que se hizo fue hacer esta aplicación de los productos que se aplicaron en post cosecha acá en Colombia. Luego esas flores se mandaron siguiendo como el proceso normal. Se inocularon luego de 8 días y se pusieron en cámara húmeda y pues volvimos a hacer la colección de los datos. Y volvimos a ver los mismos compuestos que nos funcionaron antes, pues otra vez mostraron una eficacia bajo estas condiciones. Obviamente acá en esta condición tuvimos mayor severidad en general, pues porque el proceso normal de senescencia de la flor pues va a facilitar que se dé este proceso más rápido, pero pues nuevamente tenemos las mismas 4 moléculas con un efecto importante. En este caso, el polioxin-D de hecho nos mostró una reducción mayor, lo que nos indica un poco que este compuesto necesita un poco más de tiempo para actuar. Entonces, a partir de esto, esperen, les muestro un ejemplo de cómo se veía. Esto es, acá tenemos el control inoculado después de 8 días, una flor completamente colapsada, y esta es el control sin inocular, nuestro control comercial, y esas 4 moléculas que les menciono. Y acá, para hablarles un poco más de qué son estos 4 productos. Entonces, el primero, pues, es calcio, que ya les hablé suficiente. Acá se usó un compuesto aprobado para su uso en producción orgánica. Se llama Ongar Calcium y es derivado de proteína hidrolizada de soya y tiene cloruro de calcio. En este caso, estas aplicaciones se hicieron a 1000 partes por millón de calcio. Tenemos el producto Cibion, que es natamicina, que es un producto que desde 1970 se usa en la industria de alimentos como un inhibidor de moho, y es solo inhibidor de moho, pero no tiene ningún efecto contra bacterias, y también se usa para tratar infecciones oculares de hongos. Y lo que hace es que previene la germinación de esporas al bloquear la pared celular. Y acá es un ejemplo para mostrarles que la natamicina está incluida como uno de los ingredientes en quesos y productos cárnicos procesados. El otro componente es el ácido benzolar S-metil, que fue un inductor de resistencia, y el Afirm, que en este caso pues, fue nuestro producto comercial para el polioxin-D. En este caso, el polioxin-D suprime la síntesis de quitina, que es básicamente la pared celular de los hongos. Y acá lo que se hizo fue coger esos 4 productos y combinarlos, a ver si teníamos un mejor efecto de estos productos. Y acá lo que vemos es, pues, nuevamente arrancamos con nuestros controles. Estos son los compuestos aplicados de forma individual. Cuando combinamos ácido benzolar y natamicina, en todas las combinaciones vemos que se tiene un efecto sinérgico al hacer estas combinaciones. Y es de resaltar que en el caso de la combinación de ácido benzolar y polioxin-D y el calcio más polioxin-D, tenemos un efecto que va a ser similar a la combinación de nuestro control comercial de fungicida de fludioxonil y pidiflumetofén. Es comparable con esos resultados y es comparable también con el control sin inocular. Y esto pues es para mostrarles cómo se veía estos resultados después de 8 días en cámara húmeda. Y ya con esto pues quiero darles los mensajes para tener en cuenta para que
Yo sé que fue una charla larga y abarcamos muchas cosas, pero quiero que se queden con algunas cosas. Una es que la humedad en el dosel, al interior del dosel y la humedad relativa del ambiente van a tener un efecto importante en el desarrollo de la enfermedad. También sabemos que hay prácticas culturales que van a estar relacionadas con el movimiento de esporas, pero este efecto lo vamos a tener dependiendo de cuándo realizamos estas actividades. Hay que hacer una sanidad temprana y actuar de forma preventiva, ojalá. Tenemos que tener esta rotación de fungicidas por códigos FRAC y no solo por el nombre del fungicida. Yo sé que puede ser una cosa que suena muy básica, pero yo quiero que todos se vayan con eso muy metido en la cabeza porque es muy importante y yo pienso que los fungicidas cumplen un papel muy importante para el manejo de la enfermedad y precisamente por eso hay que cuidarlos para que cuando los necesitemos actúen. Pero también invitarlos a que usen productos biorracionales como parte de esa rotación, sobre todo en periodos de bajo riesgo de enfermedad, bien sea por condiciones ambientales o donde no tenemos picos de cosecha comerciales y se puede dar como un poco más de flexibilidad para empezar a evaluar estos productos. También las aplicaciones de calcio de forma en aspersión durante la producción reducen un poco la severidad, aun cuando no se logra un incremento del calcio en el tejido, pero que las aplicaciones de calcio en post cosecha no solo nos reducen severidad, sino que vemos un aumento efectivo en la concentración a nivel del tejido, mejora la resistencia mecánica y tenemos también un efecto a nivel metabólico en plantas en flor cortada. También para resaltar estas 4 moléculas de calcio, ácido benzolar, polioxin D y natamicina que se mostraron como productos prometedores y pues que estas combinaciones nos dieron unos efectos importantes, excepto en la combinación ácido benzolar y natamicina. Y ya con esto, pues nuevamente darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, a cada uno de los patrocinadores del Fondo Especial de Botrytis y Thrips, a Sokol Flores, Ceniflores, American Floral Endowment y toda la parte organizacional de Proflora por estar aquí. Y pues quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, doctora Melissa, por esta investigación tan profunda. Tengo unas preguntitas que hacer. En general vemos que partimos primero de que hay 3 elementos fundamentales para que la botrytis en forma de espora tenga éxito, digamos. Una de ellas se da por descontado, es que la botrytis se asume que está. La espora está en cualquier sitio, faltamos de que esa está. Entre las condiciones se habla de la humedad. Aclárenme por favor una cosita. Se dice que la humedad debe ser mayor del 93%. En algún sitio he leído, creo que de varios actores, que esto se agrava si existe humedad libre. Y en la presencia de humedad libre, no ambiental, sino puntual, puede ser suficiente unas 4 o 6 horas de contacto de la espora para que termine. Quiere decir que es sumamente importante el contacto con la humedad libre. Y el otro elemento es el tratamiento. Todas las aproximaciones para el tratamiento de esto son exclusivamente de carácter químico. Ninguno de los químicos elimina la presencia de agua. ¿Por qué no intentar un sistema o una forma de evitar esa tercera pata, que es la presencia de humedad? Digamos, no negando la razón de ser de los químicos, pero puntualmente en post cosecha, ya la eliminación de la humedad termina siendo fundamental. Con un temita adicional, y es que todos estos químicos tienen su cierto grado de resistencia. Los últimos, los mejores, yo no sé, relativamente nuevos, tal vez no sea conocido,
si se presenta una resistencia. Sobrevive entonces ese elemento, ¿por qué no intentar el método no químico o, en adición a lo químico, el físico, que es el eliminar la humedad libre, sobre todo que sí afecta y cura el tema en los pétalos, que asumo yo que en la práctica es el elemento fundamental. Muchas gracias, Mauricio. Sí, efectivamente, la humedad libre pues cumple un papel fundamental y por eso yo les mostraba las dos definiciones de humedad, donde tenemos una humedad ambiental y una humedad al interior del dosel. Entonces, y sabemos que esas dos fueron las que mayor influencia tenían en el desarrollo de la enfermedad. Empezar a manejar estos temas de prevención física, sí, pues puede ser una alternativa. Yo no podría dar mayor información de eso porque no lo he evaluado y pues no me considero en la capacidad de decirlo, pero pues puede ser una alternativa. Yo pienso que honestamente lo que se trata aquí es de hacer un manejo integrado. Yo no les puedo decir este producto es la panacea y con esto ya quedan libres. Lo que se trata es de hacer aumentar como esa caja de herramientas que tenemos. Entonces sí, eso puede considerarse como un potencial mecanismo para disminuir la enfermedad. Pero pues yo no puedo decir sí porque pues no. Pero el tema de calcio, el calcio en términos generales, hay una gran proporción de calcio, de hidratos, eso pues no lo logré, o sea, no sé si lo diferenciamos, pues teniendo en cuenta esa composición, ¿hay alguna relevancia que suba más o se estabiliza, por decirlo así, dentro del tejido? Sí. Es una pregunta, y tengo otra, discúlpame. Cuando mencionas que se echa un flor de corte, ya luego de hacer el corte de campo, vamos a cosechar, creo que hacías una aplicación de calcio con un túnel de aspersión o algo así, donde se subían, bueno, inundación independientemente, subían los niveles de calcio en la concentración. Dentro de ese análisis de laboratorio, no sé, establecer si el calcio estaba independientemente dentro del pétalo, por decirlo así, o si era básicamente una capa que rodeaba pues, básicamente el botón, pues, y que hacía como una capa, una pequeña lámina en la cual pues, Botritis entraba a cambiar. Muchas gracias. Excelentes preguntas y pues como por la premura del tiempo, no incluí como todos los detalles, pero acá para aclarar, lo que estábamos usando era cloruro de calcio para estas evaluaciones. ¿Por qué cloruro? En el laboratorio del que yo hacía parte en Clemson, se hicieron unas evaluaciones iniciales con calcio en petunia y se evaluaron 10 componentes distintos que contenían calcio. Nitratos de calcio, oxalatos de calcio, quelatos de calcio, cloruro. Y en esa evaluación se determinó que los dos mejores componentes que permitían una mejor asimilación de calcio sin generar toxicidad, fitotoxicidad, eran el nitrato de calcio y el cloruro de calcio. Y en ese momento, pues decidimos que nos íbamos para este caso específico con cloruro de calcio, porque cuando estamos hablando de botritis, uno no quiere aplicar más nitrógeno del que necesita. Entonces, en este caso nos fuimos con el cloruro de calcio. Yo sé que hay otras moléculas disponibles en el mercado y ahí es como hacer unas evaluaciones a nivel interno en las empresas de ver qué funciona y qué no. Yo sé que el calcio, el cloruro, pues funciona, pero no te puedo decir las otras moléculas qué tal, pero así fue como el proceso de decisión de por qué el cloruro. Y en cuanto a el aumento en la concentración de calcio en el tejido, de si era externo o si de hecho había un aumento al interior del tejido, pues acá no se los pude mostrar, pero básicamente nosotros hicimos dos tipos de evaluaciones de calcio. Una con la evaluación de ICP regular, que lo que se hace es que se seca el material y ese material se somete. Y lo que se hizo para eso es que hacíamos como un lavado externo
dejamos que el material se secara en horno a 72 grados por 4 días y luego molíamos ese material y lo sometíamos a pruebas de laboratorio. Ese fue un método y ese nos va a dar como el calcio genérico. Pero en ese método puede uno ser un poco sesgado porque puede estar solo en la capa externa. Entonces hicimos otra segunda evaluación con un método de espectroscopía de rayos X, que lo que nos permite es hacer como una evaluación de lo que pasa en la sección transversal del tejido. Entonces con esto lo que se hace es que se disparan rayos X al tejido y dependiendo de la carga eléctrica que se devuelva, uno puede establecer cuáles minerales se encuentran o no en este corte transversal. ¿Qué vimos acá? Que se da un aumento en la concentración de calcio en el mesófilo, en la parte intermedia de los pétalos. De hecho, es donde más se dio el aumento de calcio y este aumento se da en los pétalos intermedios de la flor. Nosotros evaluamos pétalos externos, es de la primera a la tercera capa de la rosa, pétalos intermedios que estaban como entre la quinta, roseta, y pétalos internos que son los adyacentes pues a la parte reproductiva. Y es en los intermedios donde vemos ese cambio. ¿Y por qué creemos que ocurre esto? Por la baja movilidad de calcio y porque son los pétalos que se encuentran en mayor contacto, son los pétalos donde se demora más en secarse el producto. Entonces en esos pétalos vemos que sí se incrementa el calcio al interior del pétalo. Gracias. Mi nombre es Rafael Boada y quiero preguntar qué han hecho ensayos con silicio. Como parte de la evaluación, y pues yo salté un poco por ese pedazo, pero uno de esos nutrientes que incluíamos en esa evaluación que yo les mostraba hacia el final era silicato de potasio. Y en ese caso, bajo estas condiciones, no vimos un efecto. Lo intentamos en rosas y de hecho también un poco en gérberas. Y en gérberas algo se logra ver, pero es muy variable, entonces es imposible sacar conclusiones de eso. Pero en rosas no nos funciona.